Muy buenas tardes a todos ustedes por estar presentes en este evento conmemorativo del Tratado de Tlatelolco. Me voy a referir como Tratado de Tlatelolco por su nombre coloquial. Es muy importante para mí sumarme en primer lugar a los agradecimientos al Congreso y al Gobierno de la Ciudad de México, a la Alcaldía de Cuauhtémoc, a la UPANAL. Aquí tenemos el honor de que nos acompañe su secretario general, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por la organización de este evento. Este evento tiene una relevancia especial porque, en primer lugar, la conmemoración de los 53 años de la apertura firma del tratado, un tratado que nos va a obligar el día de hoy a reflexionar no solo por la importancia que tuvo para garantizar una necesidad que se daba en esa época en materia de paz, desarme, convivencia pacífica entre los estados, no proliferación. Y América Latina y el Caribe ha sido la primera región que logró, a través de una negociación de muchos años, el tratado, como ya lo vimos, se concluyó en el 67, pero son muchos años previos los que involucran trabajo, negociaciones, de parte, desde luego, México tiene un papel importante, pero esto no hubiera sido posible sin el compromiso, sin la voluntad política y sin el interés también estratégico y militar de muchos otros países de la región. No se puede entender el Tratado de Tlatelolco sin este compromiso de los países de América Latina y el Caribe, y con un papel muy destacado también de algunos países en particular de América Latina, en un momento en el que el mundo estaba dividido en dos, con una latente, con un riesgo latente de confrontación nuclear, la llamada Guerra Fría, y con una serie de episodios que para efectos de garantizar la paz y seguridad, pues el tratado vino definitivamente a pavimentar cualquier intento, cualquier tentación de que hubiera este tipo de armas en nuestra región, y es algo que nos ha permitido coexistir como una zona pacífica a lo largo de esos años. El tratado también ha sido un ejemplo para otras regiones en el mundo. ¿Perdón? Ah, sí, claro. Aquí. El tratado ha sido, una inspiración para otras regiones en el mundo a efecto de obtener las mismas condiciones para prohibir la presencia, el desarrollo, la instalación, el mal uso de la energía nuclear en sus territorios. Sin embargo, como lo veremos, estoy seguro, durante esta tarde, el Tratado de Tlatelolco marcó en su momento una pauta importante que tuvo efectos concretos, pero hoy en día tenemos que reflexionar, y es parte de lo que necesitamos llevar a cabo, no solo esta tarde, sino en este momento de la historia, cómo continuar con los esfuerzos para evitar que haya una detonación nuclear, para evitar que los países que poseen estas armas no caigan en la tentación de amenazar con el uso de ellas para obtener cualquier tipo de fines, ¿no? Entonces, la relevancia de este tratado radica en el momento histórico en el que se logró adoptar, en el régimen que creó en la zona de América Latina y el Caribe, creando una organización que se encarga del control y la verificación del cumplimiento de las obligaciones que establece el tratado, como es la UPANAL, pero también nos obliga a pensar qué se tiene que hacer el día de hoy para continuar con esa labor en contra del desarrollo de armas nucleares, de la proliferación y del mal uso de la energía nuclear. Y no estamos exentos de ellos. Creo que eso es un punto muy importante de partida. Vemos en la agenda internacional
los episodios que con cierta recurrencia se dan y en donde el tema nuclear corre o en paralelo o de manera transversal. Pensemos en el caso de Corea, la República Democrática Popular de Corea. Durante los últimos años se ha llevado a cabo ensayos. Pensemos en pues, la reciente salida por parte de Estados Unidos de un acuerdo que garantizaba ciertas condiciones para el desarrollo de energía nuclear en Irán, y el garante que daban otros países, los países poderosos, lo cual pues nos hacía pensar que ese acuerdo garantizaba, por lo menos por un buen número de años, un camino hacia la normalidad, que se estaba manifestando también en la parte comercial, en la eliminación de ciertas sanciones que se habían dictado tanto de manera unilateral como en el Consejo de Seguridad. Entonces, es un tema que no ha salido de la agenda internacional y por ello es importante seguir trabajando, seguir reflexionando como lo vamos a hacer esta tarde y tener en cuenta que pues el Tratado de Tlatelolco nos ha permitido vivir en paz y queremos seguir viviendo en paz en nuestra región, pero también tenemos un deber internacional, todos los países de América Latina y el Caribe, por continuar promoviendo la erradicación del uso de las armas nucleares de manera total. Y hay un esfuerzo ya aprobado a través de un tratado en 2017 en el marco de Naciones Unidas que prohíbe el uso de las armas nucleares por completo y tiende, a partir de las normas que fueron integradas en su contenido, a la eliminación total de este tipo de armas. Vamos a recordar más adelante cuál es el estatus de este tratado, qué acciones se pueden tomar para fortalecer ese régimen, al cual todavía le faltan aproximadamente unos 15 o 16 países para que entre en vigor. Entonces, hay muchos temas de los cuales hablar esta tarde y vamos a dar comienzo a ello. Yo les agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia, a los estudiantes, a los expertos, al cuerpo diplomático acreditado en México, a los compañeros del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México, a los estudiantes, en fin, a todos aquellos que están interesados en estos temas, que participen esta tarde. Vamos a tener presentaciones por parte de nuestros expertos, después trataremos de detonar a través de algunas preguntas una discusión. Posteriormente abriremos un espacio también para que ustedes participen y puedan interactuar con nuestros expertos, que con todo gusto intercambiarán puntos de vista con todos ustedes. Entonces yo, de parte del Matías Romero, del Instituto Matías Romero, que tengo el honor de dirigir, y de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de nuevo doy las gracias a los organizadores y de nuevo les doy la bienvenida para esta sesión que estoy seguro será muy interesante. Muchísimas gracias. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al embajador Sergio González Gálvez. Ya fue presentado, él es embajador emérito del Servicio Exterior Mexicano, pero esto se debe a algo. El embajador tiene una amplia trayectoria en el servicio exterior, en el mundo diplomático, pasó muchos años de su carrera trabajando en los temas de desarme en Ginebra, en Nueva York, fue subsecretario 2 veces, embajador en varios países. Entonces es una persona que como pocas nos puede compartir vivencias sobre el régimen del Tratado de Tlatelolco, y también nos puede dar alguna luz sobre lo que puede comprometer la comunidad internacional en términos del trabajo diplomático hacia el futuro. Le vamos a dar la palabra por unos minutos y después, debido a que tiene una molestia en la garganta derivada de la gripe o la contaminación, ha preparado un texto que nuestra compañera, la maestra Paulina Rivera, que es la encargada del Centro de Investigación Internacional en el
Instituto Matías Romero le va a dar lectura. Entonces procedemos en ese orden. Embajador, tiene usted la palabra y posteriormente se dará lectura a su texto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes y en primer lugar les ruego que acepten mi disculpa. Traigo un problema de garganta y no quería yo empezar a hablar y empezarles a toser. En consecuencia de eso pedí al maestro Aldaya que si pudiera designarse a alguna persona para que lea mi intervención, que espero que responda a algunas de las interrogantes que acaba de plantear el maestro Aldaya. Yo simplemente quisiera destacar la importancia del tratado como un éxito de la diplomacia mexicana. La diplomacia mexicana se ha caracterizado, sobre todo en la parte del siglo pasado y este siglo, por esfuerzos en pro de la paz, tomando acciones a veces muy audaces, pero la mayor parte de ellas logrando el éxito deseado. El Tratado de Tlatelolco, ya lo explicaré en el discurso que se va a leer, ha fijado una premisa para un proceso aún sin terminar. Pero no solamente en el Tratado de Tlatelolco hemos logrado esfuerzos o hemos avanzado esfuerzos, sino lo hemos hecho en la lucha contra el colonialismo, lo hemos hecho por mantener la paz y lograr la paz en Centroamérica a través del Grupo de Contadora, y así les puedo yo nombrar muchos otros esfuerzos que la diplomacia mexicana ha hecho. Es cierto, y esto es muy importante, que la evolución de la situación internacional nos obliga a nosotros a también irnos ajustando a lo que está pasando en el mundo. Pero les puedo a ustedes asegurar que las metas, los objetivos de la política exterior de México no han cambiado y que seguimos haciendo el esfuerzo con esa visión. Por lo tanto, yo agradezco mucho a la maestra que me haga favor de leer el discurso que me permitió preparar para consideración de ustedes, en el entendido de que al final cualquier pregunta que pudieran ustedes tener sobre el texto mismo, estoy a sus órdenes para contestarla. Y muchas gracias, y me da gusto saludar a los panelistas, distinguidos todos ellos, que estoy seguro también tendrán contribuciones importantes al objetivo, que es el de celebrar un aniversario de uno de los grandes éxitos de la política exterior mexicana. Muchas gracias. Buenas tardes. Procedo ahora a leer el discurso del embajador. Distinguido director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, distinguido secretario general del OPANAL, distinguidos panelistas que nos acompañan y distinguida audiencia. Como bien han señalado innumerables personalidades mundiales, entre los problemas más serios que enfrenta la humanidad en estos momentos, podemos claramente identificar dos. En primer lugar, las amenazas de guerras nucleares que lamentablemente no solo afectarían a los contendientes, sino a muchos otros países. Y en segundo lugar, el gran deterioro del medio ambiente, que de no controlarse traería trágicos efectos para innumerables países, mediante incrementos radicales en los niveles de aguas de las costas en un periodo no mayor a 10 años. En esta ocasión nos referiremos a la grave proliferación de armas nucleares en el mundo y al hecho de que las principales potencias no solamente han continuado el perfeccionamiento de estas armas, sino que incluso han emplazado en muchos otros países plataformas de lanzamiento, creando un ambiente de gran incertidumbre en parte importante de la población. También quisiera enfatizar que la política de crear zonas libres de armas nucleares en el mundo tuvo su origen precisamente en la intransigencia de las potencias nucleares, que en este momento ya son 9, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, India, Pakistán, Israel y la República
Popular Democrática de Corea y otros con posibilidades de convertirse en potencias nucleares, y los intentos de obligarlas a negociar la reducción y eliminación de estos artefactos. Hemos enfrentado el argumento de que las potencias nucleares no tienen por qué negociar con los países no nucleares sobre su armamento y que solo son ellos quienes pueden decidir lo que necesitan para su defensa, sin tomar en cuenta que los efectos de un conflicto utilizando este tipo de armas no solamente les afectaría a ellos, sino a toda la humanidad en su conjunto. Sobre este tema, se puede consultar información precisa en documentos que han investigado en cuánto tiempo la contaminación nuclear afectaría a países vecinos en un conflicto. No excluyo de ese análisis lo que podría ocurrir en la frontera con México si un proyectil de la República Popular Democrática de Corea estallara en San Diego, en San Francisco o en Los Ángeles, California. Las anteriores consideraciones motivaron a México, fiel a sus principios y preocupado por la amenaza nuclear después de que se utilizaron estas armas en Hiroshima y Nagasaki, que decidiera aprovechar la oportunidad de hacer oír su voz al iniciar los trabajos del Comité de Desarme de las 18 naciones con sede en Ginebra el 22 de marzo de 1962, a través del entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Manuel Tello, acompañado en la delegación por un tercer secretario de nombre Sergio González Gálvez. Don Manuel Tello señaló al respecto lo siguiente: a nuestro modo de pensar, la desnuclearización podría, puede y debe hacerse en tanto se consigue un acuerdo mundial por decisiones espontáneas de los estados. Es así como el gobierno de México, continuó diciendo Manuel Tello, ha resuelto no poseer ni admitir en territorio nacional armas nucleares de ninguna especie, ni los medios que pudieran ser utilizados para transportarlas. Igualmente, hemos acompañado con nuestra opinión y nuestro voto en Naciones Unidas aquellas resoluciones que se han presentado con motivo de evitar la diversificación de las armas nucleares. Enfatizo que esto fue desde 1962. Un año después, en 1963, el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, envió una carta a 4 presidentes latinoamericanos en los siguientes términos. Empiezo la cita. Un método que a mi juicio presenta posibilidades de éxito en la empresa de reducir la amenaza nuclear sería que los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, con los que ya pudimos establecer un diálogo sobre el particular, hiciéramos conjuntamente una declaración por la que anunciáramos nuestra disposición para firmar un acuerdo multilateral con los demás países de América Latina, en el cual se establezca el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares y artefactos de lanzamiento nuclear. Dicha declaración destacaría el anhelo de que a ella pudieran eventualmente adherirse el resto de las naciones latinoamericanas y caribeñas, a fin de que llegara a constituir para nuestros pueblos una especie de carta liberadora de la amenaza nuclear. Otro factor que debemos recordar para entender la importancia y sobre todo la urgencia de mantener América Latina y el Caribe libre de armas nucleares es el hecho de que la propuesta para la elaboración del Tratado de Tlatelolco nació en el periodo subsiguiente a la llamada crisis de los misiles en Cuba, en la que estaba en juego la soberanía cubana ante la amenaza de una intervención militar estadounidense. Dicha intervención justificaba, para algunos, el emplazamiento de proyectiles rusos de mediano alcance en territorio cubano capaces de llevar ojivas nucleares como mecanismo de defensa, lo cual se anunció era en respuesta a la decisión de Washington de instalar proyectiles con cargas nucleares en Turquía, cerca de la frontera de la Unión Soviética, y la amenaza abierta de una intervención estadounidense en Cuba. Dicho conflicto afortunadamente se resolvió con el retiro de los proyectiles de ambos lugares y la garantía de Washington de que respetaría la soberanía de Cuba. Todo esto fue negociado entre Estados Unidos y la Unión Soviética sin consultar a detalle al gobierno cubano, que con razón buscaba un pacto más formal con Estados Unidos que garantizara su autonomía y su independencia. Con este antecedente, después de varios años de arduo trabajo y difíciles negociaciones, logramos la firma del Tratado de Tlatelolco, y lo más importante en este momento es que el ejemplo de Tlatelolco impulsó la firma de tratados estableciendo zonas libres de armas nucleares en otras regiones del mundo, como el Pacífico Sur, suscrito en Rarotonga, en el sudeste asiático, suscrito en Bangkok,
en África, suscrito en Pelindaba, además de otro en Asia Central y el caso de Mongolia, quien, después de estas gestiones, se declaró unilateralmente libre de estos artefactos. En nuestra opinión, esos precedentes nos deben motivar a auspiciar y apoyar la creación de otras zonas de este tipo en el Medio Oriente y en la península coreana, lugares en serio conflicto a los que debemos prestar atención sin dejar que sean una o varias potencias las que quieran, de forma unilateral, resolver conflictos en los territorios que tienen estas armas nucleares. Finalmente, y a manera de conclusión, lamento contarles que la lucha para mantener América Latina y el Caribe libre de estas armas no ha concluido, y al respecto quisiera señalar como tareas pendientes y urgentes las siguientes. Primera, los más de 100 países que integramos las zonas libres de armas nucleares mencionadas deben unirse y presionar a los órganos de Naciones Unidas, particularmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, para que se reinicien con seriedad las negociaciones para no solo controlar a nivel mundial estos artefactos, sino alcanzar su total eliminación. Segundo, otro tema que ha preocupado a los miembros de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe son algunas de las declaraciones interpretativas formuladas por los Estados parte de los protocolos adicionales 1 y 2 del Tratado de Tlatelolco, que, como ustedes saben, incluyen disposiciones que garantizan la plena vigencia del tratado. En este contexto, hay algunas declaraciones interpretativas que, tomando en cuenta que ni el tratado ni los protocolos admiten reservas, podrían ser incompatibles con el objetivo del instrumento internacional que comentamos y que nos obliga a continuar negociando en búsqueda de fórmulas que sean compatibles con el mismo. En este tema, cabe mencionar la libertad que establece el tratado respecto al transporte y tránsito de armas nucleares en la zona de aplicación, que nos aconseja insistir en que todos los estados parte del tratado prohíban, como lo hicieron Panamá y México en su momento, la entrada a nuestros puertos de navíos con armas o cargas nucleares y prevenir así cualquier accidente de grandes proporciones o tratar de definir con claridad el alcance de una agresión militar con apoyo de un Estado poseedor de armas nucleares o eliminar las diferentes interpretaciones respecto al alcance del derecho de legítima defensa, cláusula fundamental del derecho internacional. Por último, como pregunta para un debate futuro, debemos buscar la incorporación a los protocolos de los países que se convirtieron en potencias nucleares después de la entrada en vigor del tratado, como Israel, Pakistán, la India y la República Popular Democrática de Corea, aparte de los que ya están, como Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que siguen siendo los que por su poderío son los que más factiblemente pudieran afectar el tratado que analizamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Paulina por dar lectura a las palabras del embajador González Gálvez, pues lo que son una muestra de su experiencia en este tema. Después vamos a volver con algunos de los temas. Me quedó la inquietud sobre esta última recomendación del embajador sobre la inclusión de las nuevas potencias nucleares posterior a la entrada en vigor del tratado para que sean parte del protocolo 2. Pero vamos a darle la palabra al secretario general de OPANAL, al embajador Flavio Roberto Bonzanini, para que nos comparta entre 10-12 minutos, embajador, un poco las perspectivas y los esfuerzos que está llevando a cabo OPANAL para darle plena vigencia al Tratado de Tlatelolco. Donde usted guste. Por favor. Distinguido señor director general del Instituto Matías Romero, maestro Alejandro Alday, distinguido embajador emérito Sergio González Gálvez, doctora María Cristina Rosas, señor Rafael Medina Martínez, señora Rachel Bronson, queridos amigos y amigas del auditorio. Es para mí un honor participar en este conversatorio sobre el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares
en la América Latina y el Caribe, en mi calidad de secretario general del OPANAL, por lo que agradezco a las autoridades mexicanas por la invitación, en especial al Instituto Matías Romero de la Cancillería. Gracias. Mexicana, al gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Cuauhtémoc, quienes organizaron el contenido temático y prepararon la sede de este evento. Quisiera empezar mi participación sobre el OPANAL y sus esfuerzos actuales en materia de desarme nuclear, recordando que no son muchas las organizaciones intergubernamentales que se ocupan del tema nuclear. OPANAL es de las pocas dedicadas por completo al desarme y a la no proliferación nucleares. Existen 4 ámbitos en los que OPANAL contribuye especialmente a enfrentar los retos actuales en materia de desarme y no proliferación. 1. La manifestación consensuada del posicionamiento regional en materia de desarme y no proliferación. 2. La participación de OPANAL en foros internacionales en los que se discuten estos temas. 3. El diálogo y cooperación con otras zonas libres de armas nucleares. Y 4. La educación para el desarme y la no proliferación. Empezando por el posicionamiento regional. Como ocurre cada 3 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en noviembre de 2019 una resolución sobre el Tratado de Tlatelolco que resalta la importancia y contribución de este a los esfuerzos internacionales en materia de desarme nuclear y no proliferación. El proyecto de resolución se preparó inicialmente en la sede del OPANAL con la participación de todos los Estados miembros, quienes acordaron por consenso su redacción final, y México, como Estado depositario, presentó la resolución que fue adoptada sin votación. El 26 de septiembre de 2019, los Estados miembros del OPANAL emitieron una declaración con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, como lo han estado haciendo desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta conmemoración en 2013. Es una declaración que cubre los principales aspectos del temario de las armas nucleares con miras a su completa eliminación. Otro ejemplo de las acciones del organismo este año es el comunicado con motivo del 53 aniversario del Tratado de Tlatelolco, que está siendo publicado y difundido hoy y mañana a través de las coordinaciones del OPANAL en Nueva York, Ginebra y Viena, como documento oficial de las Naciones Unidas, de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Conferencia de Desarme, respectivamente. En este documento se encuentran los ejes rectores de la posición común de la región de América Latina y el Caribe, lo cual, junto con la declaración del 26 de septiembre pasado, constituyen pronunciamientos fundamentales para la actuación del OPANAL. No está de más reiterar que todos estos documentos emitidos por el OPANAL consisten naturalmente en un lenguaje negociado que refleja el consenso de la región. Ahora, pasando a relaciones externas del OPANAL, uno de los eventos más importantes para el OPANAL
em 2020, será a 10ª Conferência de Exame do Tratado sobre a Não Proliferação das Armas Nucleares, que tendrá lugar em abril e maio próximos em la sede de las Naciones Unidas em Nova York. Se trata do exercício quinquenal em que os 191 Estados partes do tratado se reúnem para analisar seu funcionamento e explorar medidas para sua melhor instrumentação. Además, vale a pena ressaltar, a conferência será precedida por latino-americano experimentado, o embaixador Gustavo Rodolfo Slovnin, de la Argentina. Se bem se trata de uma conferência que se presenta relevante, este ano de 2020 marca o 50 aniversário da entrada em vigor do Tratado sobre a Não Proliferação das Armas Nucleares e o 25 aniversário de sua prórroga indefinida. Há que reconhecer que a conjuntura internacional e geopolítica actual, como bem señalou o senhor diretor-geral do Instituto Matías Romero, não é de las mais propícias, prevalecendo desafortunadamente, como sabemos, o antagonismo e a falta de diálogo. Por lo tanto, o êxito da conferência dependerá da vontade política de um grande número de atores, em particular de los estados possuidores de armas nucleares, assim como da capacidade de diálogo, negociação e de acercamento de posições de países e coalições claves que tradicionalmente han jugado um papel importante no desenvolvimento de passadas conferências de exame. Sobre o diálogo e a cooperação com outras zonas livres de armas nucleares. Em 2018, o OPANAL apresentou, através de seu coordenador em Nova York, a Missão de Brasil, um projeto de resolução que convoca a 4ª Conferência de Estados-Partes e signatários de los tratados que estabelecem zonas livres de armas nucleares. Este é outro evento importante programado para abril deste ano. O OPANAL está totalmente comprometido com o êxito deste evento de caráter estrutural, cujos preparativos se realizam bajo a coordenação de Mongólia. O OPANAL, de hecho, formulou algumas sugerências que poderiam melhorar a comunicação e a cooperação entre as zonas livres de armas nucleares, as quais espera-se vejam reflejadas no documento final da conferência, a qual também se levará a cabo na sede das Nações Unidas em Nova York. Estas sugerências foram apresentadas em primeira instância durante o Seminário Internacional de Representantes de Zonas Livres de Armas Nucleares, com o propósito de fomentar a cooperação e melhorar os mecanismos de consulta entre estas, que se realizou na cidade de Nur-Sultan, capital de Kyrgyzstan, em agosto de 2019. O presidente em turno do Conselho de OPANAL apresentou, entre outras sugerências, reafirmar a posição comum dos Estados pertencentes às zonas livres e Mongólia, adoptar medidas para propiciar a colaboração permanente e efetiva entre zonas e explorar opções para impulsar resoluções conjuntas na Assembleia Geral das Nações Unidas. Educação para o desarme. Me gostaria também destacar os esforços concretos e efetivos do OPANAL em termos de educação para o desarme e a não proliferação. Nos últimos 2 anos, o OPANAL ha organizado 4 cursos sobre desarme e não proliferação de armas nucleares, que tiveram lugar em Uruguai, Bolívia, Guatemala e Nicarágua. Pode parecer algo limitado, mas é de grande importância
que alrededor de 150 funcionários governamentais em esses países hayan recebido informação completa e capacitação sobre o tema. A isso, podemos agregar o programa de pasantías, que também é parte do programa educativo de Lopanal, o qual se encontra aberto para todos aqueles estudantes e jovens profissionais interessados em los temas de segurança internacional, assim como na labor de um organismo internacional. Finalmente, me gostaria de reiterar que todos os 33 países de América Latina e o Caribe são partes do Tratado de Tlatelolco e, por lo tanto, membros do Lopanal e participam nas sessões regulares de seus órgãos. E o Tratado de Tlatelolco sigue representando um espaço em onde, apesar das especificidades de cada país, os estados da região se pronunciam de maneira conjunta e regular, com uma mesma postura sobre as questões que concernem ao tratado, e trabalham como região neste tema fundamental para a supervivência da humanidade, a completa eliminação das armas nucleares. Muitas graças. Embajador, al secretario general de Opanal, quien, bueno, ustedes lo han visto, nos pone al día de todas las actividades que lleva a cabo el organismo, no solo a nivel latinoamericano y del Caribe, sino también interactuando en las Naciones Unidas con esta resolución que cada 3 años se aprueba la Asamblea General, en contacto permanente con las otras zonas que tienen regímenes distintos con respecto a las armas nucleares, y también nos ha puesto de relieve una parte que es fundamental para toda la sociedad, que es la educación, cómo ir brindando herramientas a la sociedad para tener convicciones muy sólidas que después se convierten en posturas que se defienden a nivel profesional. Hay varias oportunidades, como las narró, acérquense a Opanal quienes estén interesados, porque sí que tiene un acervo muy rico, muy interesante para todos aquellos que quieran profundizar en estas materias. Muchas gracias de nuevo, señor secretario general. Entonces, hemos escuchado dos puntos de vista. Por una parte, el embajador González Gálvez nos comentó las acciones desde el punto de vista mexicano que se han llevado a cabo en su caso para la adopción del tratado. Del tratado surgió la Opanal, que nos acaba de poner al día el secretario general sobre sus actividades y sobre su responsabilidad. Pero ¿qué hacen otros actores fuera de los estados o de los organismos en relación con estos temas? Y por eso es que tenemos el gusto de compartir este espacio con Rafael Medina Martínez, quien, como se mencionó al principio de este evento, es el presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, una fundación dedicada a resaltar y a reconocer el trabajo de este diplomático mexicano, pero yo diría de una persona de talla internacional. Rafael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos pues ansiosos de escucharte. También te vamos a dar 10-12 minutos para que en un primer momento intercambies pues las opiniones y puntos de vista que tengas sobre el trabajo de la Fundación, sobre el personaje que le da nombre a la Fundación. Entonces te damos la palabra. Muchas gracias, director Alday, gran amigo y profesor de la universidad. Agradezco mucho esta invitación que me concede el Instituto Matías Romero, asimismo la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de la Ciudad de México y el Opanal, organismo fundamental para preservar el
desarme nuclear en América Latina. Me honra mucho compartir este foro con distinguidas personalidades. Amigo embajador Sergio González Gálvez, sin su guía, sin su apoyo, hubiera sido imposible investigar la vida de don Alfonso García Robles. Muchas gracias, embajador, y me honra compartir con usted este escenario. Agradezco mucho al secretario general de OPANAL su presencia, su invitación y su cortesía. Me honra mucho, señor embajador, también compartir con usted este escenario. Asimismo, la doctora Brown, alguien que nos explicará por qué el mundo está a punto de desaparecer, por qué el apocalipsis se encuentra tan cerca, el apocalipsis nuclear, que quede claro. Y la doctora Rosas también me honra mucho compartir con usted, usted que dirige el centro Olof Palme. Ya platicaré algunas anécdotas de don Alfonso y Olof Palme. Y a todos ustedes por estar aquí. Me honra mucho su presencia y espero compartir algunas experiencias sobre la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, que dignamente dirijo y represento. Esta fundación nace inspirada del legado de este diplomático mexicano que pocos conocen, de este precursor de la paz y el desarme nuclear, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Porque la semilla que sembró don Alfonso García Robles ha germinado en otras regiones del mundo, formando zonas libres de armas nucleares, zonas de pacificación, libres del peligro nuclear. Esta fundación nace inspirada en su legado, en su doctrina y en sus aportaciones a la humanidad. Este hombre cambió el curso de la historia de la humanidad. No nos imaginaríamos en este momento a América Latina poseyendo armas nucleares. No nos imaginaríamos aquellos dictadores que han pasado por los países latinoamericanos amenazando al mundo con sus armas nucleares. Es por ello que esta noble labor, que esta importante labor ha sido y seguirá siendo la segunda independencia latinoamericana a librarnos de la amenaza del peligro nuclear. Es por ello que esta fundación preserva los anhelos, difunde los logros y enaltece la figura de tan gran mexicano que se preocupó por preservar la paz y el desarme nuclear. La Fundación Alfonso García Robles habita en el corazón de un grupo de jóvenes que se entusiasmó con este legado, que se entusiasmó por saber que un mexicano universal fue el autor, fue el arquitecto del Tratado de Tlatelolco. Y es por ello que nace esta fundación hace 3 años, relativamente nueva la fundación. Y al día de hoy, los avances han sido impresionantes. Los convenios de colaboración firmados con la Universidad Nacional Autónoma de México han sido convenios que le han hecho justicia a luchadores sociales que defienden a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Cada año el rector Enrique Graue, en compañía con la Fundación, entrega la medalla Alfonso García Robles a aquellos líderes que se han destacado por defender a nuestros hermanos, los migrantes mexicanos. Asimismo, la Fundación García Robles tiene la cátedra Alfonso García Robles en la UNAM, misma que fue inaugurada por la expresidenta de Chile y actual alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La misma fundación ha firmado convenios con estados, con universidades, con municipios. Hemos develado monumentos de don Alfonso García Robles. El último que fue develado fue en la ciudad de La Paz, Baja California Sur,
el gobierno del estado, en representación de su gobernador, develamos la estatua del Premio Nobel de la Paz en el Malecón de la Paz. El busto de don Alfonso García Robles también fue develado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha inaugurado un edificio en Ciudad Universitaria con el nombre de este mexicano ejemplar. Se publicó el libro, la biografía completa de don Alfonso García Robles, un libro que es prologado por grandes líderes mundiales. Por él escribieron Mikhail Gorbachev, escribió Ban Ki-moon, escribió Hans Blix, quien fue director de la Agencia de Energía Nuclear, y otros líderes mundiales que escribieron y exaltaron y enaltecen la memoria y los logros y los alcances de este mexicano. Y es así como nuestra lucha sigue adelante. Estamos llevando programas de respeto a los derechos humanos y estamos promoviendo la paz en cada universidad, en cada institución. Estamos haciendo campañas por la pacificación de nuestro país, que hoy más que nunca lo necesita, que hoy es el momento en que todos nos unamos y reclamemos paz y seamos portadores, misioneros, y sembremos la semilla de paz en la conciencia y el corazón de cada mexicano. Eso es lo que reclama nuestra nación, que está en llanto, una nación adolorida que implora la paz, que implora la no violencia, el respeto y la fraternidad. No solamente la Fundación lucha a nivel internacional por el desarme nuclear, también lo hace aquí en México, y estamos expandiéndonos a los estados del país. Esta fundación tiene la bandera del Premio Nobel de la Paz y va a implantar y va a sembrar, como lo dije, la semilla de la paz. Y es por ello que todos los mexicanos debemos conocer y exaltar la figura de Alfonso García Robles. Debemos estar orgullosos de este gran mexicano que durante toda su vida hizo aportaciones a la diplomacia mexicana, a la nación y a la paz mundial. Brevemente voy a platicarles su currículum, la trayectoria de su vida, los aspectos más importantes. Don Alfonso García Robles fue embajador de México ante Brasil. Estando en Brasil, se suscitó la crisis de los misiles de 1962. A raíz de ese problema de los 13 días, fue como nace la idea de crear a América Latina una zona libre de armas nucleares. El presidente Adolfo López Mateos lo nombra arquitecto comisionado para llevar los trabajos de pacificación. Siendo subsecretario de Relaciones Exteriores, se firma el Tratado de Tlatelolco el 14 de febrero de 1967. Posteriormente, fue nombrado embajador de México ante las Naciones Unidas. En esa ocasión, su trayectoria y su trabajo en la ONU fue fundamental para exaltar el liderazgo de México en el mundo entero. Posteriormente fue nombrado por Luis Echeverría canciller mexicano. Siendo canciller, tuvo una labor muy destacable en los acontecimientos del golpe militar que se suscitó en Chile y otros acontecimientos históricos de aquella época. Posteriormente, fue nombrado embajador ante el Comité del Desarme, y estando en el Comité del Desarme, fue de los grandes impulsores de la Cumbre del Desarme Nuclear que se celebró en la ONU en 1979. De ahí nace la Biblia del Desarme Nuclear, un decálogo, un estatuto mundial que fue el inicio de las negociaciones de paz entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Posteriormente, por toda esta labor, le concedieron en 1982 el Premio Nobel de la Paz. Inmediatamente después de la ceremonia del premio y de seguir exaltando la paz y el desarme nuclear,
logra formar junto con el presidente Miguel de la Madrid el Grupo de los 6 países, un grupo de 6 naciones que luchaban incansablemente por la paz, por promover la paz entre las 2 grandes potencias. Este grupo estaba integrado por Argentina, por la India con Indira Gandhi, por Suecia con Olof Palme, por Grecia, por Tanzania y por México. Fue tanta la presión de este grupo de las 6 naciones, fue tanta la lucha de Alfonso García Robles en el seno de la Asamblea del Desarme Nuclear, y fue tanto su empeño como Premio Nobel de la Paz, que finalmente surtieron efecto estas presiones, y la Unión Soviética y Estados Unidos finalmente se sentaron a firmar la paz y la reducción de su armamento nuclear. Esta fue brevemente su trayectoria, y estos son los anhelos, los proyectos y la misión de la Fundación Alfonso García Robles, que hoy se encuentra trabajando también preocupada por la paz y el desarme nuclear de la península coreana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por por compartir esta trayectoria de don Alfonso García Robles dentro de la diplomacia mexicana, pero también dentro del trabajo multilateral de las Naciones Unidas. Muchas veces hay personajes de las diplomacias de muchos países que prácticamente dejan de ser de su país para convertirse en funcionarios internacionales reconocidos o diplomáticos con una estatura internacional, como es el caso de don Alfonso García Robles. Y muy importante también que la Fundación se sume a todos los esfuerzos en la educación, en la cohesión social, para la pacificación en distintos contextos. Te agradecemos mucho esta presentación. Vamos a dar paso a la doctora María Cristina Rosas, quien, como ya se mencionó, es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, pero además de eso es una académica pues muy reconocida, muy sólida, con una amplia experiencia y trayectoria, con muchas publicaciones sobre temas de seguridad. Y le vamos a pedir a la doctora, además de agradecerle nuevamente de manera muy especial por su presencia, que nos comparta cuáles son, desde su perspectiva, los retos actuales y los actores más relevantes en esta constante que es el desarme nuclear a nivel internacional. Entonces le damos la palabra a la doctora y le agradecemos pues, su presencia aquí, su compromiso permanente con las labores del Instituto Matías Romero. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un honor tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en ocasión de este evento donde conmemoramos el 53º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Tlatelolco. Agradezco, por supuesto, la gentil invitación del maestro Alday, del Instituto Matías Romero, de OPANAL, de su secretario general y, por supuesto, de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para hacer posible este evento. Bueno, yo quisiera tomar un par de minutos únicamente para referirme al Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, que tengo el honor de presidir. Es una asociación civil que fue creada en 2009, que pues, se propone formular reflexiones en torno a la paz, a la seguridad y al desarrollo. Este centro pues tiene convenios con diversas instituciones académicas y también de la Administración Pública Federal. Hemos generado pues diversos seminarios, mesas redondas y foros de reflexión en torno a estos 3 temas: paz, seguridad, desarrollo. Hemos publicado una docena de libros y hemos impartido cursos de capacitación en torno a estas materias. Entonces, pues pensando en la figura de Olof Palme, que fue primer ministro de Suecia
como sabemos, pero que además ofreció sus buenos oficios ante diversas crisis internacionales. Una en particular pues contó con su actividad gestora de mediador, la guerra entre Irán e Irak, que fue una guerra muy larga que se desarrolló entre 1980 y 88. En el contexto de esta guerra, el secretario general de Naciones Unidas pidió a Olof Palme su mediación y bueno, él siempre fue una voz a favor del desarme y de la solución pacífica de las controversias, y pues en honor a su trabajo es que está inspirada la labor de nuestro centro. Respecto al tema que nos ocupa, que es la importancia del Tratado de Tlatelolco, yo quiero hacer reflexiones en dos órdenes. Por un lado, pues referirme a los retos del Tratado de Tlatelolco como tal, y por otro lado a los retos que enfrentamos en torno al régimen de no proliferación nuclear. Respecto al Tratado de Tlatelolco, bueno, sin duda ha sido uno de los mayores logros del trabajo de la política exterior de México, y sabemos que este tratado ha inspirado a la creación de otras zonas libres de armas nucleares. Tlatelolco pues es el primer tratado que cubre una zona extensa, habitada, que se convierte en una zona desnuclearizada. Previamente teníamos el Tratado Antártico, pero el Antártico no es una zona habitada permanentemente, como lo sabemos, así que el Tratado de Tlatelolco tiene esta relevancia. Después de Tlatelolco tuvimos Rarotonga en el 86 y sucesivamente diversas partes del mundo han generado zonas libres de armas nucleares. Ya se mencionaban, tenemos Pelindaba en el continente africano, tenemos Semipalatinsk en el centro de Asia, tenemos el Tratado de Bangkok en el sureste de Asia, y hay planes y propuestas para otras zonas libres de armas nucleares. Por supuesto, nos gustaría ver una en el sur de Asia, donde están India, Pakistán. Nos gustaría ver otra zona libre de armas nucleares, por ejemplo, en el noreste asiático, allá donde está Corea del Norte, ya ampliamente mencionado. Y por supuesto se ha hablado mucho de una zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente, porque en Medio Oriente pues se ha buscado un tipo de equilibrio del terror muy preocupante. Por un lado pues tenemos a Israel, poseedor de armas nucleares, no lo reconoce oficialmente. Israel pues practica la política de la opacidad, ni lo niega, ni lo confirma, sino todo lo contrario. No lo niega, pues para sembrar la sombra de la duda y disuadir a sus vecinos. No lo confirma porque esta sería la punta de lanza para que otros países de la zona buscaran poseer armas nucleares. Pero lo que sí tienen otros países de la zona, que pues por diversas razones no han podido desarrollar armas nucleares, es que varios de ellos han buscado desarrollar otros tipos de armas de destrucción en masa, y por eso se ha buscado a nivel de desarme incluir a todas ellas, a las nucleares, a las químicas y biológicas, hablando propiamente de la zona de Medio Oriente. Pero bueno, Tlatelolco de cualquier forma ha inspirado a la creación de diversas zonas libres de armas nucleares. Prácticamente todo el hemisferio sur del planeta pues obtiene, o los países que ahí se encuentran viven bajo los esquemas de la proscripción de las armas nucleares. Sin embargo, el Tratado de Tlatelolco, fíjense ustedes que tiene un artículo 18, ¿sí? Es muy importante este artículo, porque el artículo 18 posibilita hacer ensayos nucleares con fines pacíficos. Después de Tlatelolco decíamos que vino el Tratado de Rarotonga para proscribir los ensayos nucleares en el Pacífico Sur, y Rarotonga fue más allá de Tlatelolco. Rarotonga prohíbe todo tipo de ensayos nucleares, con fines pacíficos o con fines bélicos. Entonces, yo siempre he pugnado, cada año yo voy con mis estudiantes a Opanal, tenemos pues encuentros con las autoridades, con el secretario general de Opanal, y los chicos pues escuchan lo que es Opanal, el trabajo que realiza, en qué consiste el Tratado de Tlatelolco y demás. Pero siempre que vamos, yo siempre comento que pues idealmente el artículo 18 debería ser reformado para que se prohíban todo tipo de ensayos nucleares en el Tratado de Tlatelolco. Yo creo que no hay razón para que no se haga, ¿sí? Yo creo que sería importante ponderarlo. Y bueno, otro de los desafíos, ya lo mencionaba muy bien el secretario general de Opanal, pues tiene que ver con el monitoreo de vehículos, barcos, aviones submarinos que transitan en las áreas
cubiertas por el Tratado de Tlatelolco y que presumiblemente algunos de ellos portan armas nucleares. De hecho, en YouTube ustedes pueden ver, en la zona del Canal de Panamá, el tránsito de submarinos, emergidos, claro, que pasan por la zona del canal y se sospecha que muchos de ellos pues portan armas nucleares. Algo que me decía la directora del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es que falta mucho trabajo por hacer por parte de los países que somos signatarios del Tratado de Tlatelolco para mejorar las alertas entre todos, ¿sí? Para poder enfrentar el tránsito de estos vehículos que pueden o portan armas nucleares y que están violando la zona de exclusión del tratado. Entonces ese es otro tema en el que tendríamos que trabajar. Respecto al régimen de no proliferación nuclear, ya se han tocado varios aspectos muy relevantes. Este año vamos a tener en mayo la conferencia revisora del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El Tratado de No Proliferación pues, es posterior al Tratado de Tlatelolco, como sabemos. Se suscribió en julio del 68, entró en vigor el 5 de marzo de 1970. A partir del año 95 se declara que este tratado ya no tiene prescripción, es un tratado que estará vigente siempre, pero cada 5 años se hace una conferencia revisora del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y fíjense ustedes que estas conferencias revisoras han sido fascinantes porque, por ejemplo, tenemos una conferencia revisora 95, muy bien, todo se generan consensos, avanza muy bien. Llegamos al año 2000 y se estanca. La de 2005 progresa, la de 2010 se estanca. La de 2015, bueno, de hecho la de 2010 progresó muy bien. La de 2015 se estancó. La dinámica en las conferencias revisoras es que hay una exitosa y una que fracasa. Una exitosa y una que fracasa. Es sí, no, sí, no. La peculiaridad a la que nos vamos a enfrentar en mayo de este año es que la conferencia revisora de 2015 fracasó. Fracasó por el acuerdo de cooperación nuclear con Irán. Israel se enojó mucho. Israel pues le dio muchas vueltas al tema de crear una zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente, y esa fue posiblemente la principal manzana de la discordia para que fracasara la conferencia revisora de 2015. Entonces llegamos a la conferencia de 2020 con muchas tensiones. Acabamos de ver que a través de un ataque con drones Estados Unidos provocó la muerte del general Soleimani, un héroe nacional en Irán, que Irán pues obviamente está muy molesto por esta situación. Estados Unidos ya se retiró del pacto nuclear con Irán. Irán incluso ha dicho que se va a retirar del TNP, del Tratado de No Proliferación. Ya ha sido bastante duro para la comunidad internacional el retiro de Corea del Norte, y ahora tenemos los problemas con Irán, que está amenazando con salirse del régimen de no proliferación del TNP. Entonces, en este marco vamos a tener la conferencia revisora, que pues va a estar verdaderamente complicada. Va a ser muy, muy difícil que tengamos una conferencia exitosa, pero pues deseamos mucha suerte a todos los negociadores para que pues se puedan encontrar puntos de convergencia y podamos avanzar en el tema de la no proliferación nuclear y en el reforzamiento, por supuesto, del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Si Irán se retirara, pues esto sería una terrible noticia para la comunidad internacional. Otro tema que quiero traer a colación a propósito de la agenda nuclear global es el de los arsenales nucleares de las potencias reconocidas como potencias nucleares en el TNP, que pues hablando de Estados Unidos y Rusia, ellos han hecho reducciones de su arsenal nuclear, que es del más del 95% de todas las armas nucleares que hay en el mundo. Pero en los últimos años las reducciones se han reducido, valga la redundancia. Antes reducían más Estados Unidos y Rusia, ahora esta reducción se ha aletargado, se ha hecho más mezquina, reducen, pero cada vez reducen menos. Reducen a través del Tratado START. Ellos negociaron el Tratado START para reducir, pues obviamente, sus armas ofensivas estratégicas. Pero adicionalmente a este problema de que reducen muy poco y cada vez reducen menos su stock de armas nucleares, estos dos países, junto con los otros tres que son reconocidos como potencias nucleares en el TNP, es decir, Francia, Gran Bretaña y China, están involucrados en la modernización y creación de nuevos arsenales nucleares. Esta es una muy mala noticia,
porque el TNP tiene 3 pilares. Uno de ellos pues es la no proliferación horizontal, o sea, evitar que los países que no son nucleares reciban la tecnología para convertirse en nucleares. No prohíbe los usos pacíficos de la energía nuclear, ese es otro pilar del TNP, pero hay un tercer pilar que ha quedado volando desde que el TNP existe, que es el pilar del desarme de las potencias que son nucleares, ¿sí? Entonces, las potencias que son nucleares no quieren dejar de ser nucleares, ¿sí? Y este ha sido un pilar muy difícil de concretar. Entonces, como les decía, Estados Unidos y Rusia han hecho reducciones, antes hacían reducciones mayores, ahora están haciendo muy poquitas reducciones de su stock nuclear, pero por otro lado ellos dos, junto con los otros 3 países reconocidos como potencias nucleares, están modernizando, creando nuevas armas nucleares. Y por el lado, por ejemplo, de India y de Pakistán también están modernizando sus armas nucleares. Ellos no son reconocidos como potencias nucleares por el TNP, dado que ellos surgieron como potencias nucleares después de la firma del TNP. Y bueno, ellos también están inmersos en esta dinámica de la proliferación nuclear vertical. Entonces, ese es un gran desafío para el mundo porque la amenaza nuclear subsiste y se sigue desarrollando. Marcaría también que la administración de Donald Trump no parece muy proclive a negociar en general tratados de desarme. No es un tema sexy para el presidente de Estados Unidos, no le gusta. Entonces, pues ese es un problema, ciertamente. Bueno, y finalmente pues decirles que tenemos, ya se mencionaba aquí, un tratado que, bueno, tendría que haberse negociado hace mucho tiempo, el tratado para prohibir las armas nucleares. Digo que tendría que haberse negociado mucho tiempo porque pues cuando vimos lo de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 8 de agosto de 1945 y vimos los estragos que implica el uso de armas nucleares, pues por supuesto sus horrores y demás, tendrían que habernos conducido a crear un tratado para proscribir este tipo de armas pronto, pero no, nos tomó mucho tiempo. El tratado para prohibir las armas nucleares se negoció apenas en 2017 con muchos problemas, porque además hay quien dice que este tratado para prohibir las armas nucleares perfora o vulnera el tratado de no proliferación. Se dice que es redundante y que distrae respecto al tratado de no proliferación. Los artífices del tratado para prohibir las armas nucleares pues sostienen que refuerza de hecho los principios de no proliferación, sobre todo el pilar del desarme, ¿sí? Y bueno, este tratado para prohibir las armas nucleares a la fecha tiene 35 ratificaciones. Para que entre en vigor este tratado requerimos 50 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o acceso depositados y hay que hacer un gran trabajo de convencimiento para que la comunidad internacional se una a este esfuerzo. Las potencias nucleares reconocidas en el TNP obviamente no les gusta este tratado para prohibir las armas nucleares. Y bueno, vamos a tener que lidiar con eso. Así que pues por ahí tenemos otro desafío. Y la última cosa que yo quisiera mencionar es que, bueno, este foro, este encuentro que estamos teniendo es importante porque nos habla de la vigencia del desarme. Mucha gente cree que este tema pasó de moda cuando acabó la Guerra Fría, ¿no? Que ya no es importante. Que es importante el tema ambiental. Hay quien no ve conexiones entre desarme y problemas ambientales. Hay una conexión muy estrecha. De hecho hay una convención, la convención ENMOD, que prohíbe modificaciones ambientales con fines bélicos. Pero bueno, el desarme es vigente, es un tema vigente, es un tema inacabado, es un tema que requiere de la mejor gestión y voluntad política de las naciones del mundo, pero también del trabajo de organismos no gubernamentales, de la sociedad civil, para llevarlo a un buen puerto. En realidad creo que hay mucho que decir sobre estos temas. Yo celebro que tengamos oportunidad de hacerlo el día de hoy y recordar que el Tratado de Tlatelolco fue firmado, como decimos por ahí, el día más feliz de la Tierra, el día de San Valentín, un 14 de febrero de 1967. Muchas gracias. A la doctora Maxina Rosas por no solo compartir el trabajo que lleva a cabo el centro que ella preside en favor de la paz, sino también por esta identificación tan clara de algunos riesgos para dar continuidad y ser
asertivos en la agenda del desarme. Mencionó el tema de la próxima conferencia de examen, que ya se había mencionado también. Efectivamente, pues en este ciclo esperaríamos que pueda tener algunos resultados más concretos. Hay que recordar que esta última convención, la de prohibición de armas nucleares, aprobada en 2017, en alguna medida surge como frustración de algunos estados ante la falta de acción del TLP. Y la frustración se daba por cuestiones procedimentales. Por eso es que no podían en algunos de sus ciclos esta conferencia de examen ni siquiera iniciar sus trabajos por un tema de procedimiento. Pero bueno, ya habrá tiempo de profundizar un poco más sobre esto y yo también resalto la falta de cooperación que se da hoy día entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia. Efectivamente hay una disminución muy significativa y eso pues debe mantener a todos aquellos que estamos convencidos del trabajo de la no proliferación y el desarme nuclear sobre su vigencia, sobre su importancia y cómo darle renovados ángulos al trabajo. Y uno de esos ángulos puede ser algo que ya mencionó María Cristina, que tiene que ver con el desarrollo de armas más sofisticadas, y creo que es algo sobre lo que Rachel Bronson, nuestra próxima invitada, puede hablar un poco desde el trabajo de su organización. Rachel, thank you very much for being here in Mexico today. We are ready to listen to you, the work that you and your organization are carrying out. And you have the floor, and after that we can just continue with this discussion of your findings and what you want to tell us. Por sus comentarios, así como por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Estoy aquí para decirles que las cosas no van especialmente bien en esta área. Y acabamos de escuchar sobre algunos de los puntos clave, pero quiero llevarnos al presente, ¿no? Y quiero hablar tal vez de las lecciones del pasado, de las lecciones que podemos aprender del tratado para el presente, pero el presente no se ve muy bien. Algunos de ustedes, estoy segura de que muchos de ustedes, quienes después del final de la Guerra Fría creen control de armas y movilización masiva de personas alrededor del planeta, poniendo mucha presión a los líderes de reducir las armas nucleares que tenían durante la Guerra Fría en todo el planeta, y que cuando ya finalmente había terminado hubo un momento en el que finalmente íbamos a poder dejarle en las manos a nuestros líderes descifrar esto y finalmente poder continuar reduciendo las armas nucleares, limitar el número de países que las tenían y continuar con la división de los controladores de armas. Desgraciadamente, no estábamos, mientras dejamos de fijarnos, no hicieron este trabajo. Y esto fue por múltiples razones, sin importar de los trabajos que muchos sí habían hecho. Pero déjenme contarles un poquito de qué es lo que pasó. Todos los poderes nucleares masivos están invirtiendo ampliamente en sus armamentos nucleares. Pakistán tiene el armamento nuclear creciente más grande en el mundo. China está invirtiendo significativamente en tecnologías, particularmente en los océanos. Los rusos acaban de pasar por una actualización masiva de su arsenal preexistente, a pesar de los desafíos a los que se están topando. Y Estados Unidos no está a punto de embarcarse en un reabastecimiento de arsenal nuclear de los próximos 30 años de más de 1.8 billones de dólares. Son una cantidad de armamentos que ellos creen que son necesarios para poder luchar contra los rusos y otros. Entonces, mientras nosotros no estábamos viéndoles, muchísimos dólares estaban siendo invertidos en armamento. Y como bien sabemos, muchos países no nucleares comenzaron a aprender las lecciones del orden diplomático colapsado, que piensan que realmente está en su interés el mantener y retener armamentos nucleares. Y lo que vemos con Corea del Norte, por ejemplo, es una demostración clara de que ellos creen que tener sus armas nucleares es lo más importante para la supervivencia de su régimen, de lo que puede suceder con una grandísima inversión en esto. Vemos a los iraníes que están de acuerdo en un control de
armamento muy, muy controlado y que reconocen que los Estados Unidos ya no está comprometido con esto y están considerando sobre si ellos o no deberían de alejarse de los acuerdos internacionales, que por supuesto que los demás agregados estadounidenses y otros países todavía están apoyando. Entonces no se ve todo demasiado bien y no va en la dirección adecuada. Agregándole a esto, vemos que países alrededor del mundo, particularmente Rusia, los Estados Unidos, están comenzando a desarrollar sus políticas militares personales y posturas políticas que sugieren que el uso de armas nucleares debería de volver a ser posible. Entonces sabemos que durante todo este aitío de cuando teníamos el acuerdo, que todos estaban uniendo y que querían dejar o que querían reducir las armas nucleares entre los Estados Unidos y Rusia, una creencia de que ambos líderes, de que una guerra nuclear no se podía ganar y eso de que una guerra nuclear realmente no se pueda ganar nos llevó a muchas de las cosas que pensábamos después de la Guerra Fría. Pero si vemos las posturas militares y las posturas militares de estos dos países, podemos decir que el caso ya no es ese. Las prácticas militares rusas es como si estuvieran operando en un ambiente nuclear y en los Estados Unidos se acaban de liberar una nueva postura nuclear hace alrededor de 1 año y medio, lo cual decía que considerarían el uso de armas nucleares en caso de ser atacados, lo cual ha sido parte de la postura de los Estados Unidos de siempre, pero bueno, pero también para amenazas no nucleares, lo cual sugiere que si la red eléctrica de los Estados Unidos se baja, pueden eso considerarlo, van a comenzar a usar armas nucleares. De hecho, la semana pasada, como respuesta a lo que estaban haciendo los rusos, sacaron una nueva declaración en cuanto al uso de armas nucleares. Es algo que estamos viendo realmente en nuestro tiempo, este recompromiso hacia las armas nucleares. Y sé que esto no se los tengo que decir, pero la Cruz Roja Internacional hizo una encuesta en Millennial 2016 alrededor del mundo y 53% creían que las armas nucleares se iban a utilizar durante su vida y 46% creo que dijeron que creían que una tercera guerra mundial era posible. Entonces hay un sentimiento global de que las cosas no están bien y que las armas nucleares se han convertido en un punto muy importante cuando pensamos sobre esto, porque las consecuencias del uso son realmente catastróficos. Así que, ¿por qué estoy aquí para decirles esto, sino para realmente nada más dejarlos con un mal sabor de boca? Porque quiero pensar en lo que hizo México con el Tratado de Tlatelolco y que se imaginen ustedes qué es posible cuando vamos al futuro, porque no tenemos las respuestas claras y necesitamos la ayuda de todos al pensar en esto. Entonces, ¿qué hizo México? Bueno, los oradores anteriores ya dieron una idea de esto, pero los líderes mexicanos vieron un ambiente de seguridad muy inestable y se comprometieron de hacer algo de forma diferente. Y al hacer ese compromiso de que ellos no necesitaban armas nucleares para ser considerados como un poder importante en el escenario mundial, que tenían mejores usos, que ustedes tienen un mejor uso para su dinero que invertirlo en ese tipo de cosas. Y el poder mantener eso, pues necesitaban que todos sus vecinos estuvieran de acuerdo en no salir adelante con armas nucleares, porque si sus vecinos tienen armas nucleares, pues hace mucho más factible que uno quiera hacerlo también. Entonces, en este momento, justo después de la crisis de misiles de Cuba, en el momento en que los Estados Unidos y Rusia estaban construyendo con tanta fuerza, cuando vimos a China, Francia, Reino Unido comprometidos a armarse, México dijo, me voy a ir a otra dirección. Y la consecuencia de eso no debería de pasarse por alto. Cuando John F. Kennedy le preguntaron a inicios de los 60s sobre cuál era el futuro de las armas nucleares, él y sus consejeros decían que sin un control de armas grande, y bueno, íbamos a tener unos 20 poderes nucleares nuevos en este punto. Entonces el hecho de que estemos en 9 no es algo que debemos de saltarnos en su importancia. Los países decidieron no dar ese paso y México fue uno de los líderes al comenzar con el Tratado de Tlatelolco. Así que si nos imaginamos los recursos que se ahorraron en toda Latinoamérica y en el Caribe, que de lo contrario se habrían desparramado en ese tipo de inversiones, pues podemos ver que realmente fue un grandísimo beneficio a lo largo del tiempo. Entonces,
¿Por qué es que esto importa ahora? Porque de muchas formas ahorita estamos cuando el Tratado de Tlatelolco fue firmado por primera vez. Me gusta, o intento más bien pensar yo como en la edad nuclear dividida en 3 periodos de tiempo. Tenemos 1945 hasta alrededor de 1970 o 79 para esta conferencia, que era como un crecimiento sin vergüenza del compromiso nuclear. Del 67-70 al 2010, digamos, una creencia ferviente de que el control de armas podía ayudar a minorar la amenaza, creando un compromiso global de el número de armas nucleares. Y realmente en el 2010, ahorita que no veo realmente ningún cambio que venga ahorita, es regresar nuevamente a este compromiso fuerte del armamento nuclear que estamos viendo con las potencias nucleares. Entonces fue en ese momento en el que estábamos y comenzamos en el 45. Ahorita probablemente ahorita estamos como que mentalmente estamos en los 50 en cuanto a dónde estamos con esta incapacidad de depender en acuerdos de control de armas que acabamos de escuchar con los oradores anteriores, que todos los acuerdos y tratados de control de armas han sido desechados, ignorados, menos este último entre los Estados Unidos y los rusos, que va a expirar en 1 año, y el MPT, que ya nos escucharon, bueno, que ya escuchamos hablar del que deberá de renovarse en las Naciones Unidas, que está bajo muchísimo escrutinio y muchísima realmente crítica actualmente, y nos lo dijo la oradora anterior. Entonces, en este momento no tenemos la transparencia, verificación, la confianza, las cosas que necesitamos, y necesitamos mucho más en cuanto a nuestra imaginación. Entonces, México ya lo hizo en el pasado, nos dio un camino a seguir, y ahora es una oportunidad para que todos nosotros descubramos, descifremos cómo vamos a construir un mundo más seguro, en un mundo donde tenemos un recompromiso con armas nucleares, donde los controles de armas anteriores ya no están funcionando, donde vamos a ver unos efectos en el futuro inmediato, algo diferente con Corea del Norte, que está construyendo intensamente, o Irán, que está volviendo a entrar, a armarse después de haber tenido el acuerdo de desarmamento que ignoró con lo que sucedió con los Estados Unidos. Esta es la realidad en la que nos encontramos hoy, y me parece que no hay muy buenas ideas actualmente sobre cómo podemos salir adelante, así que lo único en lo que mi organización, que se llama, por cierto, se llama Advocating for This, y es justamente para intentar salvar los acuerdos que tenemos actualmente, poner mucha atención en intentar como sacar atención a los desafíos que el MPT está bajo escrutinio, y realmente en crear una nueva respuesta, un nuevo movimiento global para que nuestros líderes sepan que en cuanto a este punto no estamos contentos, y que los tenemos a ellos como los responsables de nuestros futuros, y que necesitamos un recompromiso para la reducción y eventual eliminación de las armas nucleares. Así que creo que no los estoy dejando con muchas respuestas, fuera de que necesitamos justo la mente de los estudiantes en particular, investigadores, sobre cómo creen ustedes que se ve el control de armas en el siglo XXI, porque va a ser diferente del siglo XX. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, y con gusto responderé sus preguntas. Rachel, por esta intervención pues tan pragmática y apoyada por una serie de cifras pues que tampoco nos dejan mentir sobre un tema que debe preocuparnos a todos, y que es el presupuesto tan grande que se está dedicando en muchos países para el desarrollo de armamentos, casi en todos más sofisticados y con efectos también devastadores. Entonces, yo quisiera abrir un poco la discusión, que conversemos sobre 3 o 4 preguntas que me parece que se pueden articular con base en las intervenciones que han tenido nuestros invitados, y posteriormente escucharemos a ustedes que quieran interactuar con ellos también para desahogar algunos aspectos, para proponer algunas cosas. Yo creo que para eso es precisamente este evento, para escucharnos mutuamente y poder idear pues algunas rutas que después les sirvan a los policy makers. Quisiera empezar con el embajador Sergio González Gálvez. Acabamos de escuchar, embajador, que la conferencia de revisión del TNP pues avanza de manera muy lenta, que en ocasiones no hay logros concretos, y por otra parte, lo acaba de decir Rachel, los países están invirtiendo
mucho dinero en nuevos armamentos. También la doctora Rosas nos mencionó el hecho de que hay pues dobles estándares en el trabajo diplomático internacional en materia de desarme y al parecer son causas para poner en duda los regímenes que se construyeron hace algunos años para hacer frente a esta situación, y que Rachel también nos acaba de recordar pues que ya no dan los resultados para los cuales fueron creados, que estamos en una regresión, una especie de pues regresión cíclica a los años en los cuales se tuvieron que desarrollar esos regímenes. ¿Qué nos puede compartir desde su experiencia profesional, embajador, sobre estos temas? Mire, no sé si mi tos de perro que traigo me va a dejar exponerles a ustedes 3 ideas, y me van a perdonar que no las desarrolle por esa razón. La primera, no olvidemos que el Tratado de No Proliferación es un tratado discriminatorio. Es un tratado discriminatorio porque establece que los que tienen armas las pueden conservar, y los que no tienen armas no las pueden adquirir. Yo participé varias veces en las reuniones de revisión del Tratado de No Proliferación, y ese es el meollo de la cuestión. Ese es el tema por el que el Tratado de No Proliferación no ha podido avanzar en muchos aspectos estratégicos. Los dejo con esa. El segundo tema, que ninguno de los muy distinguidos oradores ni yo hemos mencionado, es un tema básico y se llama el fenómeno de la disuasión nuclear. No sé si ustedes se acuerdan de esa famosa película Doctor Strangelove o How I Became to Love the Bomb, en el que el famoso actor Peter Sellers decía: disuasión es lograr que el enemigo tenga temor para atacarte. Así la planteaba. Bueno, en la práctica, esa reflexión, que también la han endosado famosos expertos en temas de desarme, no ha sido la realidad en la práctica. Yo fui embajador en Japón 2 veces, 8 años en total, y en una de las muchas veces que estuve ahí, un grupo de expertos japoneses me invitó a una reflexión sobre cuáles habían sido las causas del rendimiento de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la voz cantante es que fueron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, esos expertos, entre muchos de los cuales había víctimas de las 2 guerras, de una de las guerras de Hiroshima, me decían: eso es falso. La rendición de Japón se tomó en parte por el ataque nuclear, pero en gran parte porque unos días antes se había iniciado la invasión soviética a territorio japonés. Y eso sí aterró a los japoneses. Entonces, ahí el elemento disuasión nuclear no está tan claro. Les doy 2 ejemplos más. El caso de la Guerra de las Malvinas entre la Gran Bretaña y Argentina, o el caso entre Egipto y la Gran Bretaña. Los 2 atacaron, Egipto y Argentina, a pesar de que sabían
que su contrincante tenía armas nucleares. Entonces tampoco ahí se confirma la validez de la tesis de la disuasión nuclear. Pero es un elemento sumamente importante, que vale la pena, maestro, que se pueda analizar. El alcance del concepto de disuasión nuclear como una fórmula que debemos erradicar, atacar, para demostrar que tener armas nucleares no resulta un disuasivo efectivo en un conflicto nuclear. Y el último elemento que les quiero mencionar, hubo hace tiempo, no sé hace cuánto, 1 año, 2 años, un excelente artículo en la revista The Economist que se llamaba La próxima guerra. Y ahí se hacía un análisis de todas las opciones de lo que podría ser la próxima guerra. Y ahí yo descubrí, la verdad es que yo nunca había oído ese concepto, el concepto que era el ataque gris o el ataque a zonas grises, que consistía en algo que estamos viviendo: los ataques cibernéticos, los ataques con armas convencionales de una super velocidad y los ataques a las instituciones de otros países. Y dentro de esta tercera categoría incluían pues lo que se ha estado discutiendo en Estados Unidos por meses y no es por años, la intervención de Rusia en las elecciones en los Estados Unidos, entre otros factores. Yo rogaría a este distinguido auditorio y sobre todo a mis panelistas distinguidos que pudieran, si lo estiman adecuado, comentar estos temas que acabo de mencionar. Y repito, no me extiendo por las razones que ya les expliqué a ustedes. Muchas gracias. Qué suerte tuvimos que pudiera articular sin interrupciones de todas estas reflexiones. Desde luego que quien quiere intervenir sobre estos aspectos, pues, ¿no? Yo quiero retomar un tema que mencionó al final el embajador: el desarrollo de nuevas armas a partir de la tecnología, de la inteligencia artificial, que es todo un tema que se discute en distintos foros, en temas de responsabilidad. Hay un ángulo disruptor de la inteligencia artificial que permite efectivamente que haya armas semiautomáticas, automáticas y que fácilmente pueden conducir a una ojiva nuclear también. Creo que es algo de lo que también trabaja Rachel desde su organización, y la doctora Rosas también nos mencionó en alguna medida algo sobre el desarrollo tecnológico aplicado al desarrollo militar. Usted desde luego nos ha dado una postura desde el punto de vista militar, político, pero hay otras áreas en las que también se puede tratar el tema sobre hacia dónde deben ir los esfuerzos de la comunidad internacional para prevenir el uso de armas nucleares y la proliferación. Entonces, no sé si quisieran hablar sobre el tema de la tecnología y después, si les parece, hablamos un poco de cómo conformar esta cultura de paz tan necesaria para mantener el orden en las relaciones internacionales y garantizar la estabilidad de un sistema que corre riesgos, pero todavía tiene una base muy importante en el derecho internacional. Entonces, les doy la palabra a nuestros invitados si quieren abordar tratar algunos de estos temas. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, respecto a las cuestiones que mencionaba el embajador González Gálvez, a propósito de la disuasión nuclear, también voy a comentar sobre los nuevos tipos de armas, pero a propósito de la disuasión nuclear, pues no hay que olvidar que hay un valor político de las armas nucleares. Hay un libro muy bonito, muy divertido, que se llama 5 Myths About Nuclear Weapons, de Ward Wilson. Este libro pues explica mucha de la ansiedad que genera el tema de las armas nucleares, porque bueno, él sostiene que cuando las pensamos en el hongo atómico, pensamos en Hiroshima y Nagasaki, y a veces perdemos de vista que hay armas muy letales, que no son las nucleares, y que son las armas que se usan cotidianamente en el día a día, en los conflictos actuales, ¿no? Y quizá poner tanto acento en las armas de destrucción en masa a veces lleva a distraernos respecto a lo complejo que es el tema de desarme. Ward Wilson en alguna parte del libro dice que si Francia no tuviera armas nucleares sería un país muy lindo, con gran cinematografía, buenos vinos y estupenda gastronomía. Entonces ahí está el valor político, ¿no?, de las armas nucleares. Sobre los nuevos tipos de armas, la ciberguerra, bueno, recuerden ustedes que las armas son medios, ¿sí? La estrategia de conflicto asimétrico siempre ha existido, ¿sí? La estrategia de conflicto asimétrico parte del supuesto de que tenemos por lo menos dos antagonistas donde uno a lo mejor es muy poderoso y el otro no. Pero la estrategia del conflicto asimétrico lo que plantea es que el que no es poderoso quiere evitar que el poderoso gane. A lo mejor no le quiere ganar al más poderoso. Ver, por ejemplo, piensa en Vietnam contra Estados Unidos. A lo mejor Vietnam sabía, híjole, está bien complicado que yo le gane a Estados Unidos, pero por lo menos le voy a hacer tos a Estados Unidos y voy a evitar que me gane. Entonces la estrategia del conflicto asimétrico apunta a eso. Y lo que vemos en materia de ciberataques en el ciberespacio, pues apunta mucho a la estrategia del conflicto asimétrico. Por ejemplo, ahora que vimos las operaciones con drones que ordenó Trump contra Irán y que derivaron en el asesinato del general Soleimani, se hablaba mucho que la respuesta de Irán pues no podía ser simétrica porque lleva las de perder frente al aparato bélico de Estados Unidos. Pero en cambio Irán tiene enormes capacidades ciberbélicas, no es el único, Rusia las tiene, China las tiene, Corea del Norte las tiene, y las usa, ¿sí?, precisamente para sabotear y para crear caos y para crearle problemas a un adversario tan poderoso como Estados Unidos. Entonces, al final del día, las armas son medios, ¿sí? Aquí lo que resulta muy interesante analizar son las estrategias de conflicto, ¿sí?, las premisas del conflicto que se va a desarrollar. Y bueno, esto pues es muy importante valorarlo a la luz de la evolución tecnológica, porque la evolución tecnológica pues no se va a detener. Estamos hablando, o el tema de hoy pues ha sido la desnuclearización, pero hay nuevos tipos de armas que también tendríamos que estar analizando. Por ahí Rusia en algún momento propuso cibertratados de desarme y bueno, yo me acuerdo que Obama dijo, qué interesante propuesta, ahora defíneme qué es un ciberarma. Y entonces ahí se entramparon un poquito, ¿no? Pero bueno, esto habla de cómo está evolucionando la sociedad internacional y del tipo de flagelos que estamos enfrentando. No es solo hablar de la desnuclearización, tenemos que incorporar nuevos tipos de armamento que pues están presentes en el día a día. Muchas gracias, María Cristina. Richard. Pero esta es un área muy nueva, entonces nuevamente tomando toda la creatividad que fue involucrada en el tratado que estamos celebrando mañana, hay que pensar sobre qué tratados necesitamos en el siglo XXI, cuáles son las reglas sobre los ciber. El atribuir esto es difícil a pesar de que es más fácil ahora, pero todos estamos muy preocupados de que todos los ciberestatos están en las redes de todo el mundo y no sabemos a qué nos referimos con eso. O sea, los rusos están en todas las redes, probablemente los estadounidenses también, y esa es la razón por la que no tenemos acuerdos al respecto, porque hay demasiadas lecturas que probablemente todos tienen ya. Entonces, ¿cómo es que esto toma puesto? ¿Cómo se puede usar? ¿Qué tipo de tratados tenemos que hacer para establecer cuáles son las reglas del camino para la ciberseguridad? Este es territorio realmente inexplorado.
¿Y cómo se relaciona con las armas nucleares, ¿no? Como volviendo a este punto, ¿qué significa si las usamos para ahuyentar ataques? ¿Y qué si las usamos para que parezca que estamos recibiendo un ataque, que estamos siendo atacados? Hay una gravísima preocupación sobre lo que esto puede realmente significar. Hay mucho trabajo que se está haciendo para intentar proteger y fortalecer los arsenales de todos, pero hay muchas cosas que desconocemos y que continuamos aprendiendo. En cuanto a la inteligencia artificial, por ejemplo, pasamos mucho tiempo discutiendo el hecho de que al final del día necesitamos tener a un humano enterado para tomar la decisión final sobre todas las armas, particularmente las armas nucleares, ya que hay ejemplos de la historia donde simplemente un individuo recibió la orden de básicamente lanzar un arma nuclear y no lo hicieron porque no les pareció lo correcto. Hay un gran libro que se llama Comando y Control de Eric Schasser, que también está de hecho en Netflix, la película. Entonces, que ve justamente este tipo de accidentes en la historia, donde simplemente vemos que el tener a los humanos en ese punto de tomar la decisión final es excelente, en vez de simplemente dejar que una máquina responda a las órdenes de inteligencia artificial. Pero estaba hablando con uno de los desarrolladores de inteligencia artificial de Microsoft, y lo que a él le preocupa más es que, a pesar de que tengamos esta idea de que necesitamos tener un humano enterado, es que la inteligencia artificial simplemente estrecha y estrecha y estrecha y estrecha el tiempo de toma de decisiones que tienen los líderes en cuanto, por ejemplo, las armas de destrucción masiva puede ser un par de minutos, las nucleares es un par de minutos, pero el nivel de la información que están obteniendo es un producto de un medio de inteligencia artificial, y es un medio de diplomacia, y los miembros del panel lo saben, que parte del trabajo del diplomata es simplemente ampliar esa ventana para tomar la decisión, continuar expandiendo esa ventana, que todo el mundo tenga más tiempo para dar un paso atrás y no tomar esa decisión difícil. Pero con la inteligencia artificial se está colapsando esta ventana de tiempo, así que hay muchos puntos de los que nos podemos preocupar, pero sí quiero decir, porque me parece que es muy importante, que sabemos que la ciencia va a darnos unos beneficios impresionantes. Sabemos que las mejoras en los ciber y en la inteligencia artificial van a traer un número de personas increíbles fuera de la pobreza, van a mejorar el cuidado médico, van a expandir el ciclo de vida, digamos. Hay puntos positivos enormes, inmensos. La cuestión aquí se basa en el riesgo. En ciber sería cuáles son las amenazas en cuanto a la guerra y cómo podemos abordar, por ejemplo, los puntos de conversaciones nucleares en esto. Y la respuesta realmente se trata en las políticas que elegimos. Es nuestro trabajo, y ambos se ganan la vida de esto, pero es nuestro trabajo el asegurarnos de protegernos de los riesgos que la ciencia y la tecnología nos están trayendo de forma más rápida que nunca antes, para realmente podernos beneficiar de las mejoras científicas y tecnológicas. Y eso va alrededor de los acuerdos políticos y demás. Entonces, lo que viene es muy importante, y gran parte de esto da mucho miedo, pero mucho de esto también es muy positivo. Pero en este espacio nuclear, si nos podemos deshacer de estas armas nucleares y podemos bajar nuestro nivel de dependencia, al menos nos resta esto, y podemos pensar menos sobre lo ciber en las aplicaciones de lo que significa para las armas nucleares. Los esfuerzos entre miembros que no son de los gobiernos va a también incidir en lo que estamos experimentando el día de hoy, y que de esa manera fortalece la paz. Me voy un poquito al pasado. Cuando estaba en pleno auge la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la psicosis por una guerra nuclear estaba en todos los habitantes del mundo. Los ojos enteros estaban mirando todos los días cuáles eran las reacciones de Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, que fue el término más álgido de la Guerra Fría. En esa época, don Alfonso García Robles, como embajador ante la conferencia del Comité del Desarme, en unión con los miembros, los embajadores de los demás países que participaban en esa conferencia en Ginebra, convocó organizar una campaña mundial del desarme, con gobiernos, con la sociedad civil, con asociaciones, con fundaciones,
con países, con iglesias, con todo aquel que se pudiera sumar a protestar en contra de las armas nucleares. De esta forma organizó la campaña mundial del desarme y fue una herramienta muy poderosa que logró persuadir a las dos grandes potencias de calmarse y sentarse a negociar la paz. Algo parecido, retomando yo ese ejemplo, algo parecido hicimos en la Fundación Alfonso García Robles cuando la tensión del conflicto nuclear llegó a grados inimaginables entre Estados Unidos y Corea del Norte. Ustedes recordarán que hace 2 años, por ahí de vacaciones de Semana Santa, fue inminente el ataque nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos. Yo pienso que ahí el reloj del apocalipsis estuvo a 1 segundo de cumplirse. Yo pienso, porque yo nunca había visto, claro, mi edad no me lo permite, pero en realidad, retomando la historia, yo sentí que estábamos ya inmersos en una guerra nuclear. Afortunadamente no se dio este colapso, afortunadamente la razón permeó entre los dos mandatarios y no se suscitó este conflicto. Pero a partir de ese momento la Fundación Alfonso García Robles organizó en las universidades otra campaña del desarme. Y comenzamos a hacer una convocatoria por redes sociales, en la prensa, en la radio, en Facebook, en las escuelas, en otras asociaciones, en donde promovíamos el desarme, en donde promovíamos la paz, no a la guerra nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos, no a la guerra nuclear, sí a la paz, sí a la paz. Y fue viral, y esto de alguna manera nos puso activos, nos dio confianza, tuvimos esperanza, tuvimos fe. Y bueno, pues no sé si pueda yo decir o asegurar que tuvimos influencia, pero afortunadamente la tensión empezó a bajar después de semanas, días, algunos meses, y finalmente las dos grandes potencias se sentaron a negociar la paz y la reducción, la paz y el desarme nuclear. Y en el tema de las nuevas armas convencionales, esto es algo gravísimo. Efectivamente, la inteligencia artificial se están investigando y ya se están creando, se están probando nuevas armas autónomas, autodirigibles con inteligencia artificial. Se están probando no drones como los que se utilizaron en la realidad en Irán, sino pequeños drones del tamaño de una pelota de béisbol, que son bombas. Otras son un poco más grandes, pero disparan municiones pequeñas, miles. Entonces, esa es la nueva tendencia que viene de armas que de alguna forma sustituyen a las armas nucleares por pequeñas armas autónomas creadas con nanotecnología que se esparcen por aviones militares en cantidades de cientos de miles, y esos pequeños drones pueden exterminar a ciudades enteras en cuestión de horas. Esa es la tendencia que viene, eso es lo que se está investigando y eso es lo que ya están poniendo en práctica los nuevos laboratorios, las nuevas fábricas de armas. Entonces, urge comenzar en las Naciones Unidas 2 cosas. Una conferencia mundial de los países para lograr sentar las bases de un nuevo código de desarme convencional y nuclear. Y 2, urge reactivar la conferencia del Comité del Desarme, porque esta quedó al término de la Guerra Fría y al pensar que el mundo ya iba a vivir en paz y libre de la amenaza del peligro nuclear, al menos en gran medida, no en su totalidad, fue cuando se extinguió por completo la conferencia del Comité del Desarme. Urge hacer un llamado a las Naciones Unidas y en eso está trabajando la Fundación Alfonso García Robles, en esos programas en contra del desarme nuclear y próximamente en las Naciones Unidas para exigir esta nueva convención y esta reactivación del comité de la conferencia del desarme. Muchas gracias, Rafael.
Por último, en este segmento le pediría al secretario general de OPANAL si nos puede compartir algo sobre esta recomendación, esta reflexión que hacía el embajador González Gálvez en su texto de cómo podemos acercarnos a los países miembros de OPANAL, aquellos países con capacidad nuclear, pero que la adquirieron o fueron reconocidos con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Tlatelolco. ¿Para qué? Para que se sumen a los términos del Protocolo 2 y de esa manera quede protegida por completo nuestra región de algún incidente nuclear, algún ataque por parte de quienes no son miembros de la región. Gracias, señor director general. Pero antes de contestar su pregunta, quería hacer una pequeña acotación a lo que dijo el doctor Rafael Medina, que es un asunto sobre lo cual hablábamos hace 2 días el embajador González Gálvez y yo, que es el asunto de las pequeñas bombas nucleares, pequeñas bombas atómicas que están siendo desarrolladas y que justamente pueden ser un problema, bombas con menos potencia de las que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, y que pueden contener este desarrollo, la tentación más grande de poder ser usadas en situaciones concretas. Lo que, entonces, eso se suma a que dijo el doctor Rafael Medina, y que es un nuevo riesgo que el mundo está enfrentando, que son, paradójicamente, no más grandes, pero más pequeñas y con mayor riesgo. Y también con respecto a su pregunta, también hablaba con el embajador emérito de México, que hay la necesidad, efectivamente, que OPANAL se acerque más de los 4 otros países que son potencias nucleares, y que es un tema que vamos a procurar desarrollar, y justamente el embajador González Gálvez sugería gestiones del OPANAL, con el apoyo de todos sus países miembros, gestiones para que se acerquen también esos países de la organización. Entonces creo que este es un momento muy oportuno para hacerlo, como estamos discutiendo acá. Muchísimas gracias, embajador. Pues, quiero agradecerles, y creo que de parte de todo el público, por sus magníficas intervenciones. Nos dejan claro que es importante el legado del Tratado de Tlatelolco, es muy relevante la vigencia de sus normas y la influencia que ha tenido durante años muy importantes de la historia reciente de la humanidad, pero no por eso ni por el fin de la Guerra Fría podemos considerar que estamos a salvo, y hay que seguir trabajando por que no haya mayor desarrollo, mayor proliferación de armas nucleares, tener en cuenta los efectos contaminantes que están vinculados claramente, como lo dijo la doctora Cristina Rosas, con detonaciones, ensayos, afectaciones al cambio climático. Es decir, gran parte de la agenda internacional en la que están trabajando todos los estados en el marco de la ONU, por ejemplo, pueden tener alguna vinculación con lo que acabamos de hablar esta tarde. Hemos mencionado contaminación, cambio climático, inteligencia artificial, con esta combinación de las 2 últimas intervenciones, que es realmente pues aterrador pensar en la posibilidad de que haya pequeñas bombas nucleares activadas a través de mecanismos con cierto nivel de autonomía, gracias a inteligencia artificial,
pero cuyos efectos a lo mejor no son tan fuertes como aquellas bombas que vimos lanzadas en Japón, pero el efecto multiplicador por la velocidad y por la cantidad de pequeñas bombas puede ser igualmente devastador. Entonces, pues está claro que aun cuando estamos celebrando el aniversario 53 del Tratado de Tlatelolco, cobra mucha vigencia su esencia para que los estados podamos colaborar a fin de evitar que proliferen las armas y que las regiones en las que cada uno de estos países que faltan por comprometerse puedan garantizar la libertad de la presencia de este tipo de armamento. Muchísimas gracias por su participación.